gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí para aprender, conocer, entender y seguir adelante, Señor, en todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la plática de hoy se llama Sombra y Sustancia. ¿Cómo se llama? Sombra y Sustancia. Hace unos días, Nisi me dijo, papá, fíjate que hay una muchacha en las redes sociales que hace cosas ahí en las redes sociales y pone versículos bíblicos. Y le dije, y me dijo, fíjate que, por ejemplo, me dice Romanos 8:38. ¿Qué es Romanos 8:38? Y luego a los días, en otro acontecimiento, al día siguiente me encontré con otro artículo de otra persona que decía Romanos 8:38. Y a los días, otra vez Romanos 8:38. Entonces dije, bueno, pues ya van 3. Entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos 8:38. Dice así, 8:38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39 ahora, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que todos lean junto con Felipe en voz fuerte todo el 38 y todo el 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te pusiste de pie, tienes que ponerte de pie. ¿Qué significa la palabra? Estoy jugando. ¿Qué significa la palabra seguro o seguridad? A ver, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan. ¿Qué significa la palabra seguro o seguridad? Protección. ¿Qué dijiste? Que lo das por hecho. Estar a salvo. Algo que tiene certeza. Respaldo. Una promesa verdadera. Paz. Muy bien. Encontré las siguientes definiciones en el diccionario en cuanto a qué significa seguro o seguridad. Ausencia de peligros y de condiciones que puedan provocar daño físico, psicológico o material en los individuos y en la sociedad en general. O sea, libre y exento de riesgo. Repito, ¿ausencia de qué? De peligros y de condiciones que puedan provocar ¿qué? Daño físico, psicológico o material. Por ejemplo, ahorita los políticos, tanto los de Morena y sus aliados como los de la oposición, andan en precampañas, ¿verdad? Y todos que dicen, ¿hablan de qué? De seguridad. ¿Qué es lo que demandan los mexicanos en todo el territorio? Seguridad. Y hablan de lugares o estados que son inseguros. Seguridad también se define como no estar preocupado, sin tener que tener cuidado, confiado. Seguridad es la palabra bataj,
Aparece 118 veces en el hebreo bíblico y significa estar confiado, confiar, ser confiado. Eso significa la palabra bataj en el hebreo bíblico. Por lo tanto, cuando Pablo dice, por lo cual estoy ¿qué? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, etcétera, 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 nos podrá ¿qué? Separar del amor de Dios. Lo que está diciendo es, confía, no te preocupes, no va a venir ningún daño, no hay riesgo. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde viene la seguridad? ¿De dónde viene la seguridad? ¿De dónde viene la seguridad? Si tu respuesta dice, pues de Dios. No, pues sí, de Dios. Pero para poder ver eso de Dios, vamos a entrar a la revelación y vamos a entrar con la primer comentario de mesa. Primer comentario de mesa o pregunta, lo que tienen que escribir por mesa. Por favor, vean quién es el que va a escribir y quién es el que va a hablar. Porque luego cuando voy con el micrófono ahí no saben ni quién va a hablar. Ahí, habla tú, habla. Pues pónganse de acuerdo desde antes, dijo el indio. Pónganse de acuerdo quién va a hablar y quién va a escribir, por favor. ¿Sale? Ok, ahí va. Número 1. Escriban las condiciones que consideran más importantes en las que se basa nuestra seguridad en Cristo desde la perspectiva divina. Dicho de otra manera, ¿en qué se basa nuestra seguridad en Cristo? Considerando lo que Él hizo por nosotros. Otra vez, ya les vi cara de what. A ver. Escriban las condiciones que ustedes consideren más importantes, por lo cual nosotros decimos que estamos seguros en Cristo, desde el punto de vista de Dios. O sea, ¿por qué Dios dice que debemos de estar seguros? ¿Cuáles son esas condiciones? O sea, dicho de otra manera, nuestra seguridad en Cristo se basa en qué cosa, considerando lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué debemos decir que estamos seguros en Cristo? Si alguien te dice, oye, ¿por qué estás seguro en Cristo? Ah, porque Cristo hizo esto, hizo esto. O sea, eso es lo que quiero que escriban. Escriban las cosas o las condiciones. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, las que ustedes crean. ¿Sale? Ahí está. Déjenmelo ahí, por favor. Y corre tiempo. Muy bien. Les di 3 minutos. ¿Ya acabaron o quieren uno más? ¿Uno más? Uno más, pues corre. Muy bien, ya pasó el minuto. ¿Qué mesa quiere opinar? La que no quiere opinar, no. Acá, vamos para acá. A toda esa pregunta, en que Cristo murió por nosotros y por eso ya no vivimos en las sombras, sino en la sustancia que nos brinda seguridad, que es la fe. Ok, muy bien. Acá levantaron la mano. Con su muerte nos dio salvación, nos reconcilió con el Padre, nos restauró en la justicia, nos apartó, nos dio vida espiritual, nos redimió y nos reintrodujo al reino. Muy bien. Aquí levantaron la mano. Ahí voy. La primera es que somos parte del plan de salvación que Dios diseñó para nosotros. La segunda, que Él tiene el control de todo. Y la tercera es que Cristo es la sustancia que ya está en nosotros. Muy bien. Aquí, penúltimo, falta uno más después de Benjamín. El eterno Dios es nuestro refugio.
Nos confiamos en su palabra, en sus promesas y en el sacrificio de Cristo por nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy bien, ¿ya nadie más? Bueno. Yo tengo dos condiciones nada más. Yo escribí que nuestra seguridad se basa en dos condiciones importantes que son parte de la perspectiva de Dios. Yo les voy a hablar de dos condiciones. ¿Sale? Todo lo que dijeron está bien. Todo está bien. Nada más que yo lo voy a resumir en dos cosas, porque es como la escalera. ¿Una escalera para qué sirve? Para subir, para llegar a un punto más alto. Ustedes me mencionaron los escalones y yo lo que quiero ver es como, ¿para qué me sirve? El punto final. O sea, ¿cuáles son las condiciones desde la perspectiva de Dios? Primer condición. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice es? ¿Nueva criatura qué? ¿Nueva criatura qué? Las cosas viejas, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, cuando uno es creyente, se convierte en una nueva criatura. El viejo yo dejó de existir y fue hecho el nuevo yo. Está en el tiempo pasado perfecto. Lo viejo se fue, llegó lo nuevo. Digan conmigo, lo viejo se fue, llegó lo nuevo. No es algo que va a suceder ni aún algo que está sucediendo. Es algo que ya sucedió. Eso de que soy nueva criatura entra todo lo que dijeron. Murió por mí, resucitó, pagó el precio, nos hizo hijo. Todo lo que dijeron, el resumen de todo es que ahora soy ¿qué? Nueva criatura. Ahora, en base a esto, en base a lo que estoy diciendo, lo viejo se fue, llegó lo nuevo, o sea, ahora soy nueva criatura. En base a eso, pregunta, pero es de botana, es de así de, no es de mesa, es de rapidito. ¿Cuál crees que es la perspectiva de Dios hacia nosotros? En base a eso, en base a que somos nueva criatura. ¿Cuál crees que es la perspectiva de Dios hacia nosotros? En base a que ahora somos nuevas criaturas. A que se fue lo viejo y llegó lo nuevo. ¿Perdón? Llenarnos de su espíritu y formar parte de su obra. Muy bien. ¿Cuál crees que es la perspectiva de Dios? O sea, ¿cómo te imaginas tú que Dios ve las cosas cuando alguien es nuevo? A la estatura del varón perfecto, ok. Pero, ¿cuál es la perspectiva de Dios? O sea, ¿cómo Dios ve las cosas? Es como, les voy a poner un ejemplo, es como cuando tú estás con un niño de 7, 8 años o 9. Tú de adulto tienes una perspectiva diferente al del niño. O sea, el niño dice, yo quiero eso, y tú dices, no, porque ese juguete es un juguete peligroso, porque, o sea, tú tienes una perspectiva más adelantada. A eso me refiero. El hecho de que lo viejo se fue y llegó lo nuevo, ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Perdón? ¿Cuánto formado de Cristo? Bueno, voy a darle la respuesta. A ver, ¿quieres opinar? A ver. Sí, y ese hecho, ¿Dios cómo lo ve? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? O sea, ¿cómo ve Dios eso? De que antes, ahora soy hijo. ¿Cómo lo ve Él eso? Ok. ¿Perdón? Ok, les voy a decir lo que yo tengo anotado.
La respuesta que yo tengo para ustedes es, Él puede ver el fin desde el principio. Y Él ha escogido vernos cómo fuimos perfeccionados para toda buena obra. O sea, la perspectiva de Dios, cuando una persona nace, la perspectiva de Dios es que Él ya lo había visto. Esa es la perspectiva de Dios. Él ya lo había visto. Para nosotros no. Nuestra perspectiva es, un vecino se hizo cristiano, un pariente recibió a Cristo, alguien ya entregó su vida. Esa es porque nosotros nos movemos en el tiempo, pero la perspectiva de Dios, ¿cómo lo ve? La perspectiva de Dios, Él puede ver el fin desde el principio. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Él ya puede ver el fin del mundo. ¿Sí me explico? Por eso les digo, desde la perspectiva de Dios, no de tuya. Y lo que me dieron está bien, pero es la perspectiva tuya, humana. Yo estoy tratando de que podamos entender cómo ve Dios las cosas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros, es normal que pensemos como pensamos, es normal. Pero nosotros estamos para pensar con la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo aprendo matemáticas? Ejerciendo una mentalidad matemática. ¿Cómo se aprende un idioma? Ejerciendo la mentalidad de ese idioma. ¿Cómo se aprende el arte? Ejerciendo la mentalidad en ese arte. ¿Cómo se ejerce la mente de Cristo? Empezando a pensar como piensa Cristo. Entonces, la perspectiva de Cristo, la perspectiva de Dios es que Él puede ver el fin desde el principio. ¿Sale? Ok. Por eso, oye Ernesto, ¿y esto dónde está en la Biblia? Ahí va, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Oye, pero yo estoy aquí sentado en Nuevo Amanecer, Avenida Paseo de las Flores, 290, Puerto Vallarta, 2023. Son las 11 pasaditas de la mañana y aquí dice que ya me resucitó. Si estoy ni me muero, ya me resucitó y estoy sentado con Él. ¿Cómo? Porque esa es la perspectiva de Dios. Tu perspectiva es, ay, soy un pobre venadito que habita en la serranía. Señor, ¿cómo le hago para pagarle a Coppel? Señor, tengo que pagar el carro, tengo que vender esa casa. Señor, ¿cómo le hago? Señor, tengo una demanda. Ay, Dios mío, no se me quita el dolor de la panza. Ya fui con 2 doctores. O sea, esa es tu perspectiva. Pero la de Dios es, ya está sentado conmigo allá. ¿Sí le estamos entendiendo? Por eso cuando leemos esto, tenemos que ver la perspectiva de ¿quién? De Dios. ¿Ya me estoy dando a entender ahora sí? Ok. Él nos ha justificado gratuitamente por su gracia a través de la redención que vino por Cristo Jesús. La palabra griega traducida justificado significa que soy considerado justo, inocente, sin falta, sin culpa. La justificación nos llega a través de nuestra fe por lo que el Señor logró por nosotros en la cruz. Entonces, por la fe en Él y la habilidad de Él de ver el fin desde el principio, fíjate bien, porque nosotros tenemos la fe en Él. Por la fe en Él y la habilidad de Él. ¿Cuál es la habilidad de Él? ¿Cuál es la habilidad de Él? Ver el fin desde el principio. Por eso, nuestro fin, ¿cuál es? Estar sentados con Él en los lugares celestiales.
Ese es nuestro fin. Pero Él ya lo vio. Entonces, por la habilidad de Él de ver el fin desde el principio, ¿qué resultado da? ¿Qué resultado da? Desde un punto de vista, vamos a decir, sí, seguridad, porque estoy explicando qué es seguridad, pero la seguridad consta de dos cosas. Voy en la primera. Déjenme juntar las dos y ahorita vamos a brincar a la revelación de la revelación para ver qué cosa es seguridad. Pero ahorita estoy tratando de que podamos entender seguridad. Entonces, el poder, el que Dios pueda ver el fin desde el principio, ¿qué resultado me da a mí? ¿Cuál es mi resultado? O sea, para mí, en lo práctico, sí, una confianza, pero en lo práctico, obedecer. Bueno, la respuesta que les tengo es más sencilla. La respuesta que tengo es, ¿qué resultado da? Como si nunca hubiera pecado. Esa es la respuesta. O sea, si lo viejo lo quitó y puso lo nuevo, o sea, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice? Todas son hechas nuevas. Entonces, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? Todas las cosas malas que hice. ¿Y todas son hechas qué? Entonces, ¿cuál es el resultado? Como que nunca pequé. ¿Así dice o no dice la Biblia? ¿Todas son hechas? ¿Todas las cosas son hechas qué? ¿Cuál es el resultado de eso? Como si nunca hubiera pecado, como si nunca lo hubieras regado, pues. ¿Sí? Nunca la regaste, o sea, nunca pecaste. Pero espérenme. Segunda condición. Voy a explicar esta. Esta primera condición, esto que les dije, como si nunca hubiera pecado, lo voy a explicar con la segunda condición. ¿Listos? Segunda condición. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne, ¿qué dice? No muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago ¿quién? Yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? A ver, más fuerte. Mientras esté en la carne, será obras de la carne, porque mientras no esté en el espíritu, esto no aplica. A ver, eso es lo que dice él. ¿Qué significa lo que acabamos de leer? ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿A cuántos o le entienden más o menos al fútbol? ¿De qué se trata un juego de fútbol? ¿Cuál es el propósito en un partido de fútbol? ¿Meter qué? Goles. Un equipo puede jugar bien bonito y no meter goles, pero el que mete goles, aunque juegue bien feo, gana. ¿De qué se trata esto que acabamos de leer? ¿De qué se trata esto que acabamos de leer? Exactamente bien, pero al revés. Que Él ya no cuenta nuestros pecados en contra nuestra, sino en contra de nuestra naturaleza pecaminosa.
O sea, los pecados ya no están en tu contra, están en contra de tu carne. O sea, los goles ya no van en contra tuya, van en contra de quién, de la carne. Tú ya no pecaste, porque tú eres nuevo. Las cosas viejas, no sé si me estoy dando a entender. O sea, el que peca, ¿quién es? Que yo sé que tú dices, ay, pues la carne la tengo yo. Sí, yo sé que la tienes tú, pero estamos hablando de la perspectiva de quién, de Dios. La perspectiva de Dios es diferente a tu perspectiva, porque tú y yo nos vemos con nuestros errores. Como diría la hermana Lupita D'Alessio, con virtudes y aciertos. ¿Te acuerdas de esa? O sea, nos vemos como somos, porque nuestros ojos naturales nos dicen cómo nos vemos, pero Dios nos ve bajo otra perspectiva. La perspectiva de Dios es, Él ya vio el final en el principio. Por eso nos vio como sentados juntamente con quién, con Él. Entonces dice, y aquí está hablando, el apóstol le está diciendo, el pecado está ¿en dónde? En mi carne, mora en mí, pero yo no peco. O sea, Dios ya no cuenta mis pecados en mi contra, o sea, ya no me mete goles. Ahora, esos se los meten a la carne, a mí no, porque yo ya no milito en la carne, porque ahora soy nuevo. Ahora, tú, bajo tu perspectiva humana, dices, ¿cómo que no milito en la carne? Si nomás veo a la vecina y se me revuelven las tripas. Sí, en tu perspectiva sí, pero en la perspectiva de Dios no. En la perspectiva de Dios eres más que vencedor. En la perspectiva de Dios estás sentado con Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Entonces, recordando la primer condición, ¿cuál fue? La primer condición, ¿cuál fue? No. ¿Cuál fue la primer condición? ¿Perdón? Primer condición. Les voy a dar un zapazo con Biblia Thompson en la cabeza. ¿Perdón? No. Primera condición. Lo viejo se fue y llegó lo nuevo. Soy nueva criatura, es un asunto espiritual. Hey, te me adelantaste, cabina. Ahí te espero, cabina, a que pongas la que es. Ahí ayude, ahí está. ¿Cuál fue la primera condición? Lo viejo se fue. He aquí, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son ¿qué? ¿Hechas qué? Nuevas. Y porque soy una nueva criatura, entonces, pero ¿cómo? Ya todo pasó, ¿se acuerdan? Y la perspectiva de Dios de que todo pasó, ¿cuál es? Es que Él puede ver el fin desde el principio, lo que estamos diciendo. ¿Ya? Híjole, chavos, están medios, no, hombre, o sea. Ok, la segunda condición, ¿cuál fue? La segunda, ¿cuál fue? La acabamos de decir. Perfecto, más fuerte, Violeta. Él ya no cuenta los pecados en contra mía. Esa es la segunda condición. Ya no cuenta los pecados en contra mía, sino en contra de la naturaleza pecaminosa en mi carne. Entonces, nuestra seguridad en Cristo
si lo podemos resumir todo, son dos condiciones. La primera, lo viejo pasó, llegó lo nuevo. Segundo, no cuenta mis pecados, porque esos están en la carne. ¿Ya? Eso, ok. Vamos a ver si es cierto que lo entendimos. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. Ya vamos rápido. ¿Listos? Ok. Si lo viejo ya se fue y llegó lo nuevo, ahora que soy nueva criatura, el pecado no tiene poder en mí, sino en mi carne. La pregunta es, y esta es la segunda pregunta de mesa. Otra vez, voy a repetir, léanlo en voz fuerte, por favor, junto con Felipe, eso. Si lo viejo ya se fue y llegó lo nuevo, ahora que soy una nueva criatura, el pecado no tiene poder en mí, sino en mi carne. La gran pregunta es, Ok, ahí va. 3 minutos. ¿Para qué me sirve el estar seguro en Él? Corre tiempo. ¿Para qué quieres estar seguro en Él? Pues, ¿para qué te sirve? A ver, que regresen otra vez lo que leímos. Ahí está. Si lo viejo ya se fue y llegó lo nuevo, o sea, ya soy nueva criatura. Y ahora como nueva criatura, el poder no tiene pecado en mí, sino en mi carne. ¿Para qué me sirve el estar seguro en Él? ¿Para qué? Esas dos son las condiciones que dijimos para estar seguro. ¿Y para qué estar seguro? ¿Para qué? ¿Para qué quiere estar seguro? Corre tiempo. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué mesa quiere opinar? Que voy para allá. Bueno, lo que aquí concluimos es, pues en caso de que pecáramos, tenemos seguridad en Él porque tenemos un abogado en Cristo Jesús. Muy bien. Aquí. Para llevar a cabo mi asignación y poder operar en el reino de Dios. Muy bien. ¿Alguien que tenga algo un poco diferente? ¿Todos están de acuerdo? Aquí. Para no darle poder a la carne, debilitarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más para qué quiere estar seguro en Él? Aquí. Ok. Tener confianza, vivir en paz y los demás vean a Cristo en nosotros. Tener la seguridad de que cualquier encomienda o asignación será llevada a cabo sin problema. Ok, muy bien. Les voy a dar un tip de la respuesta. ¿Sale? Todo lo que dijeron está bien. Desde ahorita de antemano les digo está bien. Nada más que ya saben, trato de irme más allá. ¿Sí? Todo está bien. Nada más vámonos más para allá. ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? ¿Para qué quiero estar yo seguro en Cristo? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Para no pasar mi vida de creyente tratando de identificar la sombra de la sustancia.
Lo que dijeron está bien, sí, para hacer mi asignación, para cumplir, todo está bien. Pero, ¿por qué las personas, por qué los creyentes, y cuando estoy hablando de la sombra, de la sustancia, bueno, vamos a ver qué es la sombra. Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ¿la sombra qué es? ¿Qué es la sombra? Todas las profecías, todo el Antiguo Testamento, todo lo que pasó antes de Cristo. ¿Y la sustancia? Lo que ya vino, Cristo. Hebreos 10:1, la primera parte. ¿Por qué la ley? Teniendo ¿qué? La sombra de los bienes venideros, no la imagen ¿qué? Misma de las cosas. Hay otras versiones que dicen no la sustancia misma de las cosas. Hebreos 8:5, la primera parte dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando de personas que sirven a las cosas de la ley, que son figura y sombra. Entonces, ¿para qué yo quiero estar seguro? Para yo no vivir en la sombra, sino vivir en la sustancia. Voy a explicarlo todavía más. Todo lo que había antes del Mesías era una sombra de lo que iba a venir, como un bien sobre la humanidad, un mensaje que era oculto. La palabra sombra procede de la palabra griega skia. Significa proyección borrosa de lo real. Una sombra es una ¿qué? Proyección borrosa de lo real. Cuando estudias, conoces, se te predica, se te enseña la sombra, sin que primero se te enseñe, se te predique, estudies o conozcas la sustancia, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí te va, otra vez. Cuando estás estudiando sombra y estás estudiando sustancia al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que eso es lo que hacen las iglesias católicas, evangélicas, protestantes. Cuando hacen esa mezcla, ¿qué pasa? Vimos una definición al principio de la conferencia. ¿Qué es lo que pasa? Allá, más fuerte. Hay una vida insegura. Por eso les dije, a ver qué significa la palabra seguridad, ¿se acuerdan? Entonces, el asunto, ¿para qué quiero estar seguro? Les pregunté ahorita, ¿para qué me sirve estar seguro en Cristo? ¿Para qué? Para poder no pasar toda mi vida inseguro, o sea, revolviendo la sombra con la sustancia. ¿Qué es la inseguridad? Fácil. ¿Qué es la inseguridad? ¿Qué es la inseguridad? Rapidito, en 30 segundos. ¿Qué es la inseguridad? La falta de seguridad. O sea, revolver o mezclar la sombra con la sustancia. Ahora sí, ¿qué es la sustancia? Cristo. Vamos a definir sustancia. Por ejemplo, Hebreos, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Una traducción más genuina es pues la fe, la sustancia
A Brian le gusta predicar esa palabra sustancia. Hay traducciones que hablan de la sustancia. Después la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿para qué yo quiero estar seguro? O sea, si ya soy nuevo, si ya pasó lo viejo y el pecado ya no tiene poder en mí, está en mi carne, pero no en mí, él ya no toma en cuenta mis pecados, entonces estoy seguro. ¿Y para qué quiero estar seguro? Para no pasarme la vida como el resto de los evangélicos y católicos, revolviendo la sombra con la sustancia. Por eso tú le preguntas a un evangélico o a un católico y le quieres hablar sobre la verdad presente, sobre la gracia, sobre el nuevo pacto, y te saca un montón de cosas de la ley. Sí creo en Cristo, pero es que acá dice en Habacuc, y acá dice en Jeremías, y acá dice en Primera de Samuel, y acá dice... Sí, pero eso es una sombra de lo que iba a venir. Si mal no recuerdo, Fabián nos hizo unos comentarios de que todo está conectado en el cumplimiento de la sombra. Entonces, ¿para qué quiero estar seguro? Para estar en la sustancia. Para eso quiero estar seguro. ¿Para qué me sirve estar seguro? Para vivir en la sustancia. ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es la sustancia? ¿Cómo pudiéramos definir? Bueno, la palabra griega se traduce como sustancia sin referirse a posesiones materiales, es la palabra upostasis. O sea, de todas las palabras griegas que se traducen como sustancia, la única palabra griega que no tiene que ver con bienes materiales o con posesiones materiales es upostasis. Etimológicamente, upostasis, al igual que el latín substantia y el español sustancia, apunta a aquello que está debajo de algo. Esto es un sustrato interno e invisible que da forma y expresión a la manifestación visible y externa. Entonces, cuando la Biblia habla de una sustancia, de una cosa espiritual, porque Dios lo que depositó en ti es sustancia. Es una sustancia espiritual. ¿Qué es eso? Es algo interno, invisible, que da forma y expresión a una manifestación visible y externa. Eso es sustancia. Esta palabra upostasis a eso se refiere. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. ¿Somos hechos participantes de quién? De Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Ok. Léanlo por favor en voz fuerte con Felipe a las 3. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. Esa frase, porque somos hechos participantes de Cristo, ¿qué expresa? La que sigue, cabina. Esa. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué es lo que expresa? ¿Perdón? Que estamos en Él. Exactamente. ¿Ya ves? Ahora, allá, ya te conectaste ahora sí. ¿Expresa qué? Que tenemos la sustancia de Cristo. Ok. Expresa la upostasis.
O sea, el carácter sustancioso de la fe en contraste con las sombras del antiguo pacto. Eso es lo que expresa. Cuando está diciendo aquí, somos hechos participantes, está expresando esa sustancia que no se ve. Contrastando con ¿qué? Con las sombras del antiguo pacto. ¿Para qué yo quiero estar seguro? ¿A mí de qué me sirve estar seguro en Cristo? ¿De que me voy a ir al cielo? Pues nos vamos a ir, o sea, eso tarde o temprano. ¿De qué? ¿Para qué? Para vivir en la sustancia. ¿Y para qué es vivir en la sustancia? Para que cada decisión que estés tomando aquí en la tierra no estés errando. Porque a veces tomamos decisiones de la sombra y no de la sustancia. Por eso, la gran mayoría de las iglesias predican sombras, sombra, cosas de la ley. Y así dijo el profeta Jeremías, y así dijo, y todo aquel que no se aparte de este libro de la ley, sino que medite de día y noche, entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Y predican eso. Que si tú le sigues el libro de la ley, entonces vas a hacer prosperar tu camino. Cuando en la sustancia me dice que todas las cosas ya me fueron dadas. Una cosa es la predicación de la sombra y otra cosa es la predicación de la sustancia. Sustancia es lo que Dios nos ha depositado. Sustancia es lo que tenemos. Sustancia es todo aquello que está debajo de nuestros ojos naturales. O sea, el sustrato interno e invisible que da forma y expresión a la manifestación visible y externa de Cristo en mí. Si no lo entendiste, tómale una foto y léelo 10 veces. Sustancia es todo aquello que está debajo de mis, o sea, es todo aquello que no puedo ver con mis ojos naturales, es lo que quiero decir. O sea, es ese sustrato interno invisible que da forma y expresión a la manifestación visible y externa de Cristo en mí. Por eso dice que nuestro Señor es el perito arquitecto. Es como cuando tú tienes un terreno y dices, vas con el arquitecto y le dices, tengo un terreno de 10 por 20. ¿Qué quiere? No, pues quiero una casa de 330 metros con tantas recámaras, tantos baños, sala, cochera para tantos carros y quiero que no me cueste más de tanto. Y le dices lo que quieres. ¿Y el cuate qué hace? Él empieza a ver las cosas que no son como si fueran. A tal grado que te llega un plano y te dice, mira, aquí está ya. Así va a ser tu casa. Y tú ves y dices, ¿de veras? Y es más, si tú no tienes entendimiento ni dimensión de nada, el día que llegan las máquinas y empiezan a aplanar el terreno y empiezan los albañiles con cal a marcar en la tierra y a poner las varillas dónde van a ser las zanjas o dónde van a ir los cimientos y todo, y tú les dices, oiga, ¿y este cuadrito chiquito qué va a ser? Va a ser la sala comedor. Está chiquitito, porque no hay una dimensión. Pero el día que empiezan a edificar y empiezan a levantar muros y ponen techos y te metes y dices, no, pues sí está grande. ¿Por qué? Porque te tienes que ejercer en la sustancia. Tienes que empezar para eso me sirve estar seguro, para poder pensar como Cristo piensa y ver las cosas como Él las ve. Cristo es descrito como la imagen misma de su sustancia. Aquí, upostasis equivale a naturaleza y no a persona.
Cuando dice la Escritura que Cristo es la imagen misma de su sustancia, de Dios, del Padre, está hablando de su naturaleza. No está hablando de un asunto físico, está hablando de una naturaleza. Y viene la tercera pregunta y la más fácil y la última, ya casi acabamos. Esta es de mesa. Esta es bien fácil, pero la más fácil. Así es. Es como cuando en la escuela te ponen 10 preguntas y 3 son así de nomás para que saques un 3. Ya con que le atines a las otras ya sacas el 6, el 7. Esta es así regalada. ¿Listos? Número 3. Cuando opero en ese sustrato interno e invisible, o sea, cuando yo opero en esa sustancia que es la manifestación visible y externa de Cristo en mí, sucede algo sobrenatural en mi realidad. ¿Qué es? 2 minutos. Muy bien, vamos a ver la respuesta con Nancy primero. Puedo ver el fin desde el principio. ¿Quién más quiere opinar? Que la presencia de Cristo se refleja en todo mi ser, físico, palabras, pensamiento, y puedo vivir con seguridad y confiado. Muy bien. Ya le dieron a la clave. Cuando opero en ese sustrato interno invisible, ¿cuál es la manifestación visible? Externa. Sucede algo sobrenatural en mi realidad. ¿Qué es? La respuesta es esta. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se los voy a decir de otra manera. ¿Listos? Mismo versículo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los predicadores que me enseñan de la ley, ni los maestros que me enseñan del Antiguo Testamento, ni los que me enseñan a interceder, ni a hacer guerra espiritual, ni estar haciendo ayunos conforme a la ley y buscando unciones de profetas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna cosa creada me podrá separar de la sustancia de Cristo en mí. ¿Por qué la gente se deja llevar por enseñanza? Por eso Pablo les regañaba. Tú ves las cartas de Pablo y eran regañizas. Decían, ya llegaron estos a judaizarlos, que no entienden que Cristo es suficiente. ¿Por qué se dejan llevar por enseñanzas de engañadores, de falsos maestros, de mutiladores del cuerpo? Decía, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque no estaban seguros en Cristo. No entendían las dos condiciones. Número 1, lo viejo se fue, soy nuevo. Número 2, el pecado no se enseñorea de mí. Está en mi carne, pero no en mí. Mientras no entiendas eso, vas a caer ¿en qué? En la sombra. Ay, es que aquí a la vuelta hay una iglesia que me queda más cerquita. Pues es que aquí aquí me hacen pensar mucho. Y me siento presionado con lo de la asignación y que es que yo lo que quiero es sentir paz y que me abracen porque quiero sombra. No quiero sustancia. Bueno, un poquito de sombra y un poquito de sustancia. No se puede chiflar y comer pinole, brother. No se puede.
No se puede. Por eso aquí, ¿cómo empezó Romanos 8:38? Estoy seguro que ni la muerte. Cuando dice ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, o sea, dice, ningún tipo de enseñanza ni de personaje me va a separar de la sustancia. ¿Para qué me sirve estar seguro? ¿Para no caer en qué? En la sombra. ¿Para qué me sirve estar arriba del barco con el salvavidas? Para no ahogarme. Ahora, se los voy a decir lo mismo con palabras de Jesús, lo mismito, lo que dijo Jesús. ¿Listos? Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. ¿No para qué? ¿No para hacer qué? Mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. 39. Y esta es la voluntad de ¿quién? Del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, ¿qué dice? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que la voluntad del Padre es que todo lo que el Padre le da, Él no lo va a perder. Él no lo va a perder. Eso es estar seguro. Si tú ya eres propiedad de Jesús, no sé, a Jesús no te le vas a perder. No te le vas a escapar. Te vayas a donde te vayas. Le quieres hacer como Jonás. ¿Saben lo que hizo Jonás, va? Dijo, no, está muy duro los trancazos, mejor me voy. Y va de retache. Hotel, 5 estrellas, 3 días. 2 noches, todo pagado. Aire acondicionado. ¿Verdad? Todo. A gusto. Transporte incluido. Alberca. Todo a gusto, ¿verdad? A media luz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Ni qué? ¿Ni nadie qué? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Ni nadie las qué? Arrebatará de mi mano. Fíjate, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de ¿quién? Doble candado. Ni de mi mano, dice Jesús, ni de la mano de mi Padre. O sea, aquellos creyentes que son medios temblorosos, nerviosos, y si Dios se retira de mí, no. Te tiene bien agarrado, papá. Él y su Padre. La bronca no es esa, la bronca es que tú estés seguro. ¿Cuál es nuestro trabajo? No estar en la sombra. Porque cuando estás en la sombra, el trabajo del Padre y del Hijo no te va a lucir. No va a ser efectivo. Estás inseguro. Y recurres a ejercicios espirituales de la sombra. Porque como estás inseguro, porque la inseguridad, ¿quién la trae? La sombra. La sombra es la que trae la inseguridad. Y como la sombra te trae la inseguridad, entonces buscas la seguridad en la sombra. ¿Haciendo qué? Cumpliendo los requisitos de la sombra. Hay que interceder.
Aunque la sustancia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Que Él es el que intercede por nosotros. Que nadie más intercede. Pero como no estoy en la sustancia y estoy en la sombra, entonces ¿qué hago? Hago ejercicios de la sombra y hago cosas de la sombra. Intercedo. Empiezo a hacer cosas de la sombra. ¿Para qué? Para poder tener el beneficio ¿de quién? De Dios. Pero mi trabajo, ¿qué es? ¿Permanecer en dónde? En la sustancia. Yo ya estoy en la sustancia. Él ya vio el fin desde el principio. Por eso ya estoy sentado con Él. Ya no peco yo. Es que pecaste. No, yo no fui, fue la carne. Ay, mira qué chistoso. No, no es chistoso, fue algo que Él hizo. Todo es nuevo. Si realmente soy nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? Permanecer ¿en dónde? En la sustancia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, hemos terminado.